Temoris, bueno, no sé, dice Arnoldo de cómo a veces estamos tan adictos a la figura fuerte, al que marca el ritmo y el paso adelante de la comunidad, que no aceptamos lo que son los antihéroes en la política, Temoris, que son aquellos personajes que en una coyuntura son capaces de combinar a las diferentes fuerzas. Un ejemplo es la muerte de Franco, el dictador español, cómo se tuvo que hacer los arreglos diversos para poder sacar adelante un proyecto de transición en el cual no son los héroes clásicos que exhortan a la lucha y a la movilización, sino aquellos que van ajustando las piezas de un sistema para poder dar un paso adelante. ¿Crees que estamos muy metidos en la idea del presidencialismo, de los caudillos políticos locales, regionales, de las organizaciones, por defecto histórico casi, y que nos faltan también antihéroes que compongan y arreglen las cosas sin necesidad de ambiciones epopélicas o épicas, Temoris? Yo no sé si estás poniendo a Rochamoya como antihéroe, Julio. Yo No, creo, no, 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 yo creo que le queda muy no, grande no, 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 la, no, en general. creo que, o sea, a ver, tenemos una cultura política definida desde, o sea, toda nuestra vida independiente, toda ha girado alrededor de caudillos. Y los caudillos se supone que tienen que venir a resolver o hacer las cosas que se suponen, esta mitología mexicana, es que sin una gran voluntad directora, no se puede hacer las cosas en México. Tenemos, o sea, desde, a ver, Iturbide era un caudillo, Hidalgo era una figura caudillista, los virreyes eran caudillos, Moctezuma era un caudillo, Cuauhtémoc. Y a falta de una institucionalidad sólida en los partidos políticos, pues sigue ocurriendo lo mismo. No es no hay organizaciones políticas que logren sobrevivir sin caudillos en México. El PAN y el PRI están agonizando por la debilidad de sus caudillos, porque Alito solamente ve para sí mismo, no ve para su partido, y Jorge Romero no logra ser la figura que, o sea, lograron apoderarse él y su grupo de su partido, pero no logra ser la figura que inspire al panismo para poder renovarse o hacer lo que sea. Los partidos nuevos están en búsqueda de caudillos. Somos México, o ahora México, como se llama el partido nuevo, no tiene caudillo, tiene un montón de figuritas enanitas que no resuelven. Eh, ¿Qué es lo que hizo Andrés Manuel López Obrador? En una época de ausencia de caudillos, durante 24 años hasta que él salió, o sea, toda la vida política de México en ese siglo giró en torno a un caudillo, al intento del sistema por prevenir su acceso al poder, y una vez que llegó al poder, se instaló y ocupó todo el espacio. Creo que uno de los grandes, grandes, grandes aportes a la vida mexicana, a la vida política mexicana que deja Andrés Manuel fue el paso inusitado, inusual de retirarse, de retirarse y de irse a meter a su rancho y tratar de dejar que el movimiento y eh, puedan avanzar sin él. Pero ¿qué se espera de Claudia? ¿Qué le exigen a Claudia? ¿Qué se espera? Que lo reemplace como caudilla y tome decisiones verticales para poner orden. Ha tenido que hacer algunas. No le funcionó Luis María Alcalde en Morena y hubo de cambiarla. Ahora este reto directo a la autoridad presidencial que hizo Roy Chamoya, pues tuvo una respuesta. La cosa es que yo no sé, o sea, una cosa es el control vertical que ejerce en su gobierno Claudia, con esa exigencia, con esa microadministración de las cosas. Y otra cosa es que ella realmente quiera, yo creo que ella entiende.
que México necesita pasar a una institucionalidad y que su movimiento político también necesita generar una institucionalidad para que pueda funcionar sin la intervención excesiva de un caudillo. Pero el movimiento se lo exige. Diana, pienso particularmente en esta novela tan famosa de realismo político de Javier Cercas, la de Anatomía de un Instante, en la que detalla fundamentalmente el papel de Adolfo Suárez, ambicioso, de derecha, hecho en el sistema y que es capaz de ir tejiendo las formas del paso de la muerte, diríamos, de la dictadura franquista hacia una situación de apertura democrática. Esos papeles a veces son difíciles en la historia porque todo el mundo busca más la etapa del líder idealista, estridente, convocante, movilizador, que el que es el estratega de las sombras y el que va tejiendo ahí. ¿Qué tanto en nuestro México, en el momento actual que estamos viviendo, se requieren también ese tipo de antihéroes, por llamarle así, Diana? No leí la novela, pero ahora la voy a leer con mucho interés. Empecemos por ahí. Muy bien. Pero ahora entiendo mejor lo que planteas, ¿no? Es decir, claro, ¿en qué medida necesitamos esos operadores que están tras bambalinas, que no buscan la foto ni quieren ser el líder carismático que vuelca las pasiones de las masas iracundas, ¿no? Pero que sin duda en la larga historia ya del contemporánea habría un montón de ejemplos quizá que podrían pensarse de ese tipo, ¿no? Yo creo que la verdad supongo que siempre habrá figuras de ese tipo que teniendo las capacidades, estando en el lugar correcto, también la posibilidad de acumulación de poder específico que les permitan actuar de esa manera, siempre los habrá. Pero no me inclinaría jamás, ¿no? Por pensar que es algo así lo que en este momento requerimos. Siempre es interesante preguntarse, ¿no? ¿Quién está operando detrás de todo esto? Si es que existen esos personajes. Creo que no alcanzo a percibir uno de ese tipo en el escenario político actual de nuestro país, ¿no? Y tampoco creo que ese sea el tipo digamos, de tendencia que me interesaría pensar a la hora en la que concebimos cómo funciona el poder político, ¿no? Creo más que pueden existir esos como en bajo rango. Creo que pueden existir un montón de operadores que van distribuyendo la lógica del poder de distintas maneras y entonces van produciendo también tendencias. A mí me parece que justo en esa lógica presidencialista que tenemos, prestamos poca atención, por ejemplo, a cómo se van gestando los acuerdos, las tensiones, las resistencias en las cámaras, o sea, no nos vayamos demasiado lejos, ¿no? Y cómo es que ahí sí se resuelven un montón de cosas y cómo es que ahí también se perfila la capacidad que tiene, por ejemplo, una fuerza política de generar una orientación específica al Estado o hacia otro lado. Nosotros volvemos a eso, ¿no? Venimos de una historia en la que no solo el presidencialismo, sino la lógica del partido único implicaba que entonces había que cuadrarse ante el presidente en turno y que entonces no había esas posibilidades de debacle. Pero yo sí creo que, por ejemplo, ahí sí hay una relativa transformación de ese México al actual, no porque en las cámaras se estén resolviendo tendencias políticas a partir de la discusión, a partir de la necesidad de consensos o acuerdos o de disensos y de fracturas, sino porque objetivamente sí operan ya muchas más fuerzas políticas ahí, incluso las que hacen parte de Morena. Entonces, a mí me parece muy interesante hoy en día ver cómo es que en Morena se niega la presencia de corrientes, se niega que estas tengan una fuerza actuante a la hora de definir cosas fundamentales y todos las estamos viendo, ¿no? Y vamos viendo cómo se van definiendo. En todo caso, creo que eso nos permite dibujar más o entender quizá mejor la cultura política de nuestro país que aquellos otros
que mueven los hilos detrás tras bambalinas, que los ha habido y que muy probablemente los seguirá habiendo en el futuro, pero no les veo no me generan ninguna pasión, digamos, ¿no? Por ser vistos. Sí. Bien, Diana, gracias. Don Arnoldo Cuellar, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿cómo ves el tema de los primeros anuncios de perdón? Yo quisiera abundar sobre ese tema que abriste de filosofía política, que está muy interesante. Órale, éntrale. Y el tema de las candidaturas lo empezamos con Temoris. Perdón por meter el desorden, pero a ver, hombre. Y a mí sí me encanta La anatomía de un instante de Cercas, que creo que es uno de sus mejores libros, porque aparte hace una novela sobre un momento histórico y lo documenta muy bien y lo convierte en un thriller, ¿no? Sí. Yo creo que España había sufrido una dictadura total y absoluta, asesina, que además se vengó terrible de los derrotados en la guerra civil de 3 décadas, y entonces contra eso había que generar unos anticuerpos muy poderosos. Es más, se habían generado desde el exilio y desde las propias resistencias internas, y hay un shock donde se permite este paso a una sociedad totalmente distinta, no sin jaloneos, no sin que además hubiera que ceder poder, el propio franquismo que quedaba sin Franco, ¿no? Cortarse algunas de las prerrogativas que tenían, gracias a Suárez, que logró ahí controlar un poco las cosas, pero que del otro lado surgía una oposición emergente con los socialistas y con la actitud del Partido Comunista, etcétera. Y en México tenemos que la fuerte enfermedad del autoritarismo aquí se vio atenuada por esa vacuna que el PRI nos puso del sistema métrico sexenal. Entonces aquí vivíamos un autoritarismo light, eso que dijo Vargas Llosa de la dictadura perfecta, porque el peor presidente se iba a ir en 6 años o antes en 4, porque siempre había una renovación de la esperanza de que saliera mejor, porque había un ajuste de cuentas mínimo con el anterior que simulaba algunas cuestiones de justicia, y porque además hubo dos individuos con un gran talento político en el origen, que fueron Calles y Cárdenas, ¿no? Calles creando este sistema, convirtiéndolo en partido político y bajando a los caudillos militares, y luego Cárdenas, que le impidió a Calles que se traicionara. Bueno, se traicionó poquito, pero que impidió que fuera definitivo al exiliarlo del país, y luego el propio Cárdenas acotarse y no designar a quien era su favorito y su continuador, y entender el momento que se vivía y entregar la presidencia de la República a alguien que era casi su opuesto, ¿no? Y es una historia única, que incluso pues, creo que el PRI no podría ni patentar, pero porque no se puede aplicar en todos lados, que además provenía de una revolución triunfante, digamos, entre comillas, con todo lo que pasó, pero no tenemos esa posibilidad de confrontar un pasado ominoso y entonces empezar a reconstruirlo con algo luminoso, porque entramos en esa zona gris que luego reprodujo el sistema de la transición democrática en los 90s y en los 2000s, inoculándose de muchos de esos vicios del priismo, de ese ADN priista, y repitiendo el patrimonialismo, el ejercicio del poder público para beneficio de unos cuantos, etcétera. Y entonces ahí ya todo valió. La esperanza que representaba López Obrador de un corte radical, de lo que anunciaba en sus discursos, la conspiración del prianismo, el hecho de la corrupción como el gran enemigo rampante, pues tampoco ocurrió en la práctica, lamentablemente. No sé si sería materia de otra mesa, si porque no se pudo o no se quiso. Y entonces estamos atorados en eso, estamos en un limbo, estamos en un loop, ¿no? Sí. Interesante todo lo que han planteado, me parece muy interesante todo.